darle la bienvenida a todos ustedes en nombre de la Junta Directiva de la Sociedad Económica Amigo del País. Nos sentimos hoy muy honrados de tener este acto de presentación del libro Bernardo de Galvez, Yo Soy. Y me va a permitir, en primer lugar, que salude a nuestra mesa, a nuestros buenos amigos, aparte de haberlo hecho de ustedes, tanto a Francisco Cabrera como a Miguel Ángel Cabrera, presidente de la... Bueno, el presidente de la Asociación Bernardo de Galvez. Francisco Cabrera es el autor, junto con Manuel Olmedo, que está también aquí con nosotros, y por supuesto está y nos presiden las dos entidades promotoras del libro, que han hecho una magnífica edición del libro, tanto la Diputación Provincial y su delegado diputado del área de Cultura, Manuel López, y al responsable, en este caso es el presidente de la Fundación Unicaja, Mariano Vergara Utrera, que han sido y son los responsables. Yo solamente me permite, desde el punto de vista de esta sociedad en la que han participado ya los autores en numerosas ocasiones con conferencias y con aportaciones que han hecho a ciclos y foros que hemos organizado en la económica, decirle que son unas personas, unos amigos queridos nuestros, de los que nos sentimos muy orgullosos. Y yo sí quiero, además, sentirme orgulloso de esta amistad que me une a Paco Cabrera y a Manuel Olmedo, porque han hecho un magnífico trabajo, un trabajo bien elaborado, como tiene el sentido de un historiador que tiene que hacer las cosas, lo decían, con rigor, con metodología, con fundamento, basado en fuentes, y que de alguna forma es lo que soporta todo lo que es una narrativa, un relato, que en este caso cobra un mayor sentido, que es sacar del olvido, como se ha hecho, y hay que felicitar eso a la Asociación Bernardo de Galvez, que en 15 años, dentro de una semana, cumple, me parece, los 15 años con Miguel Ángel, han hecho una labor magnífica de difusión, de divulgación y de poner en el mapa a estas personas, a esta familia, yo diría, a este clan linajudo, a este linaje de los Galvez, ponerlo en esa primera línea. Sacarlo del olvido, pero al mismo tiempo este libro tiene, y por eso hay que felicitarlo también Manuel y Cabrera, Manuel Olmedo y Paco Cabrera, porque es un libro que tiene un carácter, como decía Lucián Febre, combate por la historia. Pues la historia tiene también ese carácter de narrar, de contar, decir la verdad, decirla con dignidad, con respeto, y por supuesto tiene ese carácter indicativo. Creo que es necesario para reivindicar, sobre todo, no solamente a esta familia, a este linaje de los Galvez, que hoy afortunadamente son muy conocidos y con obras como esta que nos presenta, sino también porque es una forma de defender la historia de este país. La historia de España efectivamente tiene que vindicarse en nuestros errores, pero también en nuestros logros, que son mucho más y de más volumen y de más calado para la historia de la humanidad. Y desde ese punto de vista yo creo que es una buena obra. Felicitar, por supuesto, a los que han publicado, que han hecho una edición espléndida, muy bien editada, una presentación magnífica, y que yo creo que va a ser un libro de referencia para seguir profundizando en los Galvez y en Bernardo de Galvez como una parte fundamental, un eje central de esta familia. Nada más y muchas gracias y enhorabuena a todos ustedes. Gracias. Quería brevemente comentar que, de acuerdo con lo que se habló en la Asamblea Extraordinaria del mes de febrero, hemos creado la Fundación Galvez Málaga,
que es el nombre que nos ha autorizado el Ministerio de Justicia, con la idea de dar un salto más. Es decir, con la Asociación Bernardo de Gálvez hemos llegado a un nivel, pero si queremos hacer cosas mayores, se nos queda corto el tema de la asociación, por tanto hemos creado la Fundación Gálvez Mata. Durante este año 23 se solaparán las dos actividades, porque hay cosas que se han iniciado con la Asociación Bernardo de Gálvez, que habrá que continuar con ella, y además le daremos tiempo a que se conforme el patronato de la Fundación y que los socios de la Asociación Bernardo de Gálvez den la posibilidad, si ellos así lo consideran, de formar parte de esta fundación. Y poco más. El acto principal de la presentación del libro, por lo tanto le voy a pasar la palabra a don Mariano Vergara, que va a hacer el nieto. Me he adelantado. La palabra se la voy a dar ahora a don Manuel López Mestanza, como diputado de Cultura de la Educación, y a continuación don Mariano Vergara hará la presentación del libro. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Ángel. La verdad que el deber de una institución como la Diputación, y agradezco este encuentro, esta unión que ha habido con la Fundación Unicaja para publicar este libro de dos buenos amigos, Juan Manuel Olmedo y Francisco Cabrera. La verdad que para estar contento. Decía que el deber de la institución reivindicar y recuperar la figura como la de Bernardo de Gálvez. Son ya muchos años los que la asociación, fundación ya también, lleva un trabajo comido de hormiguita, continuamente sin parar, sin hacer ruido y tocando siempre las puertas, sabiendo muy bien a dónde acuden para reivindicar esta figura. La figura que cuando tuve la oportunidad, en calidad de concejal del Ayuntamiento de Nalaurín de la Torre, y unos días volveré a ir a un hermanamiento del municipio con una ciudad que es Nueva Iberia. Y es cuando te das cuenta, cuando estás allí en Estados Unidos, en Luisiana, te das cuenta de lo que significa esta figura. Muchas veces, durante muchísimo tiempo, olvidada aquí en su tierra, pero que gracias a Dios se ha puesto, como digo, se le ha dado la importancia que tiene la propia Diputación a título póstumo, 275 años después de su nacimiento, le daba la medalla de la provincia a Bernardo de Gálvez, pero cuando estás allí te das cuenta de lo que supone esta figura, de la grandeza histórica que tiene. Por eso, datos como el de hoy, de presentar esta magnífica publicación, yo creo que es de justicia y de alegría al mismo tiempo. Nada más, le voy a pasar la palabra a don Mariano Vergara y vuelvo a reiterarle el agradecimiento, al igual que al presidente de la Sociedad Económica, a José María Ruiz Pueyrredón, por ceder esta institución tan histórica para este año. Muchas gracias. Querido presidente de la Fundación Gálvez, y ya digo Fundación, querido presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País, querido Manolo López Mestanza, diputado de Cultura de la excelentísima Diputación Provincial de Málaga, amigos todos, porque hay muchísimos aquí amigos. Mi presencia en este acto esta tarde tiene dos motivaciones fundamentales. Una, mi condición de presidente de una de las dos entidades que ha patrocinado la publicación de este, ya lo digo directamente, espléndido libro, y mi condición de muy amigo de Paco y de Manolo, de Manolo y de Paco, amistad cimentada en largos desayunos en el Corte Inglés. Paco y yo desayunamos menos y Manolo en plan norteamericano. Pero vamos, dicho eso, yo quería hacer unas reflexiones antes de empezar a hablar del libro.
porque antes cuando estaba aquí sentado, incluso al principio cuando subíamos y veía en la pantalla el monumento a la familia Gálvez en la explanada de la estación y el título de un rey ilustrado y el salón precioso, la pantalla tapa el retrato del rey ilustrado y el escudo real e imperial en aquel tiempo. Y pensaba en que este edificio y esta institución la hizo también Gálvez, don José de Gálvez, que para mayor satisfacción nuestra y carreo de algunos que no son de aquí, también fue el que hizo el Archivo de Indias en Sevilla. Quiero decir, estamos en presencia de una familia realmente noble en el mejor sentido de la palabra. La aristocracia de la sangre cede aquí su puesto a la aristocracia de la inteligencia, del trabajo, de la dedicación y del amor a la patria, que es como hay que llamar a determinados sentimientos, sin ningún miedo. Yo no formo parte de esa gran mayoría de personas que en el libro, tanto Paco como Manolo, dicen que efectivamente hace como 20 años hablar de los Gálvez de Manchavialla en Málaga era hablar de alguien casi desconocido, ¿no? Porque bueno, aquí somos así y tampoco nos ha ido nada mal, por lo cual tampoco tenemos por qué cambiar. Pero en mi caso, yo desde pequeñito sí sabía quiénes eran los Gálvez, porque Elvira Roca, con cuya amistad me honro, cuando yo le cuento cosas de casa de mi abuela, pues se parte de risa y dice que yo, sin saberlo, viví una infancia de realismo mágico mucho antes que lo inventara García Márquez, porque allí pasaban cosas muy raras que a nosotros nos parecían normales, pero no eran normales en nuestras casas. Entre ellas estaba el que allí se hacía algo tan extraño como regalar libros. Y yo descubrí a los Gálvez, primero porque un tío mío que tenía algo de delirante en el tema de la nobleza, que era Sebastián Subirón Utrera, quería reivindicar el título de Marqués de Sonora, no de la Sonora, de Sonora, como también muy bien apuntan los autores. Y en segundo lugar, porque entre los libros que regalaban allí, regalaba mi abuela, pues me regalaron en Navidad un montón de libros de una colección que había en aquella época que se llamaba la colección Historia, que era mezcla de dibujos, no se podía llamar cómic, y historias, algunos de las grandes novelas que luego después he leído de mayor, el texto original, los leí en aquella época. Y por eso sabía que existían los Gálvez, por eso sabía el Camino Real, por eso sabía en los presidios, sabía lo que era San Diego, lo que era Monterrey, y don Gaspar de Portolá, que no sé por qué allí se nombraba muchísimo, mucho más que a don Bernardo, que a la sazón era virrey. Y quiero decir que yo este libro me lo he tragado literalmente 2 días, porque es un libro de una extraordinaria amenidad, contando cosas muy importantes y muy serias de nuestra historia, pero con un estilo y con un aire que realmente puede resultar en la mejor acepción del término divulgativo o pedagógico, didáctico, exactamente eso. La primera vez que fui a América fue a La Habana, hace muchísimos años, y allí descubrí lo que realmente había sido el imperio español. Cuando uno anda por la plaza
Plaza de los Capitanes Generales o por el Palacio de los Capitanes Generales, donde hay un trono, y le pregunté a la señora que estaba allí al cuidado, ¿este trono para quién es? Y me dijo, para el rey. Y dije, ¿pero para qué rey? Y me dijo, ¿y para cuál va a ser? Para el de España. Eso es realmente reconfortante, a pesar de todo lo que esté pasando últimamente, de que ya tendríamos que estar otra vez en el mundo de la leyenda negra y todo eso, que no es el momento, ni además casi lo que habría que hacer es despreciarla y silenciarla. Pero dicho eso, yo recuerdo lo que fue cuando entramos al fuerte de la Cabaña, que también hizo un Gálvez, don José. Y el seminario de San Carlos, que es un edificio que justifica un imperio, y una catedral que ha resistido huracanes, ciclones, tornados y terremotos y sigue en pie. Eso realmente, los palacios de la nobleza criolla, que luego, por cierto, en fin, intervino como intervino y a favor de quien intervino, por los intereses que lo hizo, pero en fin. A mí todo eso me llenó de orgullo y de amor al imperio. Lo que pasa es que también, bueno, uno espera que alguien dé el primer paso, y en este caso un grupo de personas, entre los cuales está Elvira, por supuesto, pero también Manolo y Paco, dieron el paso adelante de decir, hasta aquí hemos llegado. Eso es lo que yo creo que tiene más importancia en este libro. Porque este libro recoge no solamente la vida de don Bernardo, sino la vida y las obras de todos los Gálvez, que realmente es una cosa asombrosa. Don José llegó a América y creó el virreinato del Río de la Plata, y creó las nuevas capitanías generales, las nuevas dependencias, las nuevas intendencias. O sea, un hombre que desde Ciudad de México gobernaba la inmensidad de América. Que Nueva York tenía 100.000 habitantes cuando 10.000 habitantes cuando Ciudad de México tenía 150.000. Y estas cosas, bueno, y que Londres y París eran aldeas comparados con lo que era México en la gran época imperial. Y esas cosas tenemos que decirlas constantemente, sobre todo dentro de nuestro país, donde tanta gente lo ignora o lo desprecia. Este libro, que como he dicho antes, está patrocinado por la excelentísima Diputación Provincial de Málaga y por la Fundación Unicaja. Aprovecho para decirles que la Fundación Unicaja, yo llevo aquí nada más que mes y medio, pero pretendo darle un impulso, si Dios me da vida y fuerza, un impulso grande al tema editorial, y no solamente en todos los demás aspectos del mundo de la cultura, sino especialmente el mundo editorial, porque me gustaría recuperar cosas que están haciendo ya muchas pequeñas editoriales, recuperar algo de la tradición impresora de Málaga. No permitir que el litoral sufra, entre comillas, sacar adelante todo lo que se pueda, y sobre todo traer a la luz la vida y los hechos de personas como la familia Gálvez. Este libro es una edición corregida, aumentada y actualizada con las últimas investigaciones que Paco Cabrera y Manolo Olmedo han llevado a cabo durante los últimos años, incluida el tiempo de la pandemia. Está profusamente ilustrado con 300 imágenes, muchos de ellos son documentos de la época, porque con buen criterio ellos han preferido, en vez de poner notas a pie de página, reproducir en fotografía los documentos originales, cosa que me parece extraordinariamente inteligente. Esta es la trayectoria vital de don Bernardo de Gálvez, el héroe uno de los
héroes de la independencia norteamericana. El rey Carlos III para mí es una de las grandes figuras de la historia de España, de las grandes. Es como un islote en medio de una dinastía bastante desafortunada en muchos casos. Pero claro, cuando él descubre Pompeya y Herculano siendo rey en Nápoles y tiene que venir a Madrid a ser rey de España, exigía que le informaran semanalmente de cómo iba el avance de las excavaciones. Eso demuestra un extraordinario nivel de inteligencia, de saber y sobre todo de interés por el mundo de ayer, que en definitiva de él somos hijos. Esta fue una etapa extraordinariamente importante para nuestro país, incluso dentro del contexto de la Academia de Ciencias, por la famosa expedición a las Minas, tan poco conocida dentro de España y tan importante como fue en el mundo científico. En la guerra de la independencia norteamericana, España jugó un papel tan extraordinario que sin la intervención de Bernardo de Galvez posiblemente hubiera llegado a ser independiente, pero hubieran tardado bastantes años más de lo que tardaron. El pago a don Bernardo de Galvez ha sido colgar su retrato gracias también a la labor de Manolo y de Paco en el hall del Congreso de Washington como uno de los padres de la patria norteamericana, un país que, por cierto, es el primero en la historia que nace libre. Eso entiendan en su importancia. Y ya voy a dejarles, daré unas notas sobre el currículum de Paco y de Manolo, que realmente no hace falta, los son miembros de la Academia y muchos de ustedes lo son también, pero para los que no lo conozcan, pues Paco es doctor en Historia por la Universidad de Málaga y profesor de instituto. Desde 1998 es miembro del número de la Academia Malagueña de Ciencias y 4 años después académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo y correspondiente de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera. En el año 88 obtuvo el primer premio de Andalucía de cartografía histórica y en 1994 el primer premio Málaga de investigación por su tesis doctoral sobresaliente cum laude sobre el puerto de Málaga en el siglo XVIII. Insistimos, o insisto, en lo del siglo XVIII, cuando Málaga tuvo su primer momento glorioso. En el año 19 se le otorgó el Premio de Humanidades Julián Cisneros. Es miembro del Consejo de Redacción de la revista Péndulo, que para Manolo es el título más importante que se puede tener en el mundo después del de Rey de España, y es autor de una veintena de libros, muchos de ellos en unión de Manolo. Y bueno, a Manolo se podría decir, en fin, es ingeniero técnico industrial, ha publicado más o menos 80 trabajos en revistas de varias de distintas temáticas, ha pronunciado innumerables conferencias, aunque él me haya puesto aquí 70, sobre historia, arte, urbanismo, sé que son muchas más. Pero sobre Bernardo de Galvez ha pronunciado como 50 conferencias, ha publicado unos 40 libros, 25 de ellos como autor único, y dirige la revista Péndulo, donde he sido acogido gracias a su benevolencia. Bueno, esto también para ella es importantísimo. Es alférez de infantería y sable de honor en las milicias universitarias. Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco.
legionario de honor del tercio Alejandro Farnesio, IV de la Legión, académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, académico numerario de la Academia Malagueña de Ciencias, primer premio de investigación cartográfica de Andalucía, colegiado de honor del Colegio de Ingenieros Técnicos de Málaga, académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, Cruz al Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco, vicepresidente de la Fundación Bernardo de Galvez, premio Yo Solo de la Orden de Granaderos de Galvez en Texas y correspondiente de la Real Academia de Antequera. Lo único que queda decirles es que les aconsejo vivamente que lean este libro. Nada, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la Sociedad Económica Amigo del País, luego a su presidente y muy querido amigo, por el magnífico salón que nos presta para este acto. Y después, naturalmente, todas las autoridades que han tenido la amabilidad de patrocinar el libro y de colaborar con nosotros tantas veces, mi querido amigo Manuel Bestanza o mi querido amigo Mariano. Es verdad que tenemos desayunos de vez en cuando, en fin, muy entretenidos. Él y yo somos más modestos, un té, ¿verdad? Hay otro que no quiero mencionar, que son los dos huevos fritos con bacon, pero que no sé dónde lo he hecho, por cierto, pero sí. O sea que mantenemos un cierto contacto, ¿no? Me toca a mí hoy acercarles a la cronológica brevedad que aconseja los tiempos, al escenario histórico, político, social y económico en el que se desarrolló la vida de los miembros más destacados de la familia Gálvez. Un análisis, como les digo, no tan detenido como debiera y quisiera, dada la extraordinaria densidad no solo de la vida de estos ilustres macharatungos, que, como os decía, tanto contribuyeron al desarrollo de nuestra nación bajo el ilustrado reinado del rey Carlos. José de Gálvez, por el que comenzamos este relato, había nacido en Marchareviella en 1720, en el seno de una familia modesta de ascendencia hidalga. Estudió Derecho en Salamanca y, una vez terminada la carrera, ejerció como letrado en la Embajada de Francia en Madrid y abogado de cámara del príncipe de Asturias, futuro Felipe IV. En febrero de 1765 recibió un nombramiento de visitador general de Nueva España. Gálvez debía poner orden en la administración española de aquellas provincias que arrastraban décadas en una situación muy precaria. Sus principales objetivos: controlar la hacienda mexicana incrementando los ingresos de la corona, inspeccionar las aduanas del virreinato, acabar con los fraudes del contrabando en los puertos de Veracruz y Acapulco y el establecimiento del estanco del tabaco. A ello se dedicó de forma eficaz durante años y a su vuelta en 1776 fue nombrado por Carlos III secretario del Despacho Universal de Indias. En 1777 Carlos III lo nombró secretario de Estado. Además de todo lo dicho, José de Gálvez fue un ministro ilustrado, razón por la que siempre se interesó tanto por la ciencia como por la consolidación de las fronteras hispanas. Las expediciones que preparó para la colonización de la Alta California, de Córdoba, que antes se ha referido Mariano, impidieron el expansionismo del Imperio Ruso, que a través de Alaska pretendía la fundación y explotación de aquellas lejanas tierras. En estas empresas desempeñó un capítulo esencial el fraile Fray Junípero Serra. En el plano económico, en lo que a las reformas comerciales se refiere, un proyecto definió, entre otros puntos, la política ilustrada de aquel monarca, la ampliación del comercio con América en 1778. En dicho decreto se autorizaba el tráfico directo a 13 puertos españoles con 24 americanos, obviando el monopolio de la Casa de Contratación de Sevilla. En este asunto, José de Gálvez siempre estuvo muy atento a cuanto redundaba en beneficio de Málaga y de su puerto. Como ministro ilustrado,
Organizó también importantes expediciones científicas, algunas de ellas estudiadas en las academias de ciencia. Por cierto, la Academia Malagueña de Ciencia a la que me honro en pertenecer, y doy las gracias a su presidente, el doctor Fernando Arellano, por haber ido a este acto. El Pacífico llegó a conocerse en estos años como el lago español. La necesidad de aunar toda la documentación referente a Hispanoamérica en un solo centro lo llevó a fundar a partir de 1785 el Archivo General de Indias con fotos de Simancas. El traslado se produjo a fines de ese año en 13 carros debidamente protegidos y con un coste de 26 reales por arroba de papeles. En 1785 recibió el título de Marqués de Sonora, no de la Sonora, como algunos investigadores se empeñan en decir poniéndole el artículo de forma indebida. El 17 de junio de 1787 moría en Aranjuez a la edad de 67 años, quien había sido uno de los hombres más poderosos de España y que tanto contribuyó con sus importantes reformas al gobierno de las Indias. Murió de una cebra, se llama hoy, ¿no? Pasamos a Matías. Era el hijo mayor de los hermanos. Había nacido en 1717 en la misma localidad exárquica que el resto de la familia. Gracias a las buenas relaciones de José en la corte, ingresó en el Real Cuerpo de Artillería. Tuvo dos hijos, Bernardo y José. La prematura muerte de José obligó a la familia para alejarse de la corte, para lo cual contó con el apoyo del Marqués de Sonora. Gracias a él llegó a la isla de Tenerife el siguiente año como administrador de las propiedades de los marqueses de Guadalcázar, Hacienda La Corborana y las Aguas de Bogados, situados en el hermoso valle de la Otava. Naturalmente le acompañó a su hijo Bernardo, que entonces contaba 10 años. Estando en Madrid, donde había acudido para la boda en tercera nupcias de José de Gálvez con Concepción Valenzuela, recibió el nombramiento de castellano del Fuerte del Cristo de Paso Alto en Santa Cruz de Tenerife, un puesto de indudable importancia militar, y vino después a América. En 1777 el rey le ordenó reclutar 700 hombres para reforzar el batallón de Luisiana. Así embarcaron dichos soldados con sus familias, unas 3.000 personas en total, que se asentaron en aquellas tierras entonces muy despobladas. Al año siguiente se le confirió el empleo de comandante general. Siendo mariscal de campo, su gobierno, me permiten ustedes insistir en esto, un señor de la Axarquía llega allí y es el responsable del gobierno de los actuales Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador y el Estado mexicano de Chiapas. En aquellas fechas, por cierto, la guerra contra los ingleses era inminente. Jamaica estaba muy cerca. Sus acciones militares durante el conflicto, la recuperación del castillo de Omoa, la entrada de Guatemala, la defensa de Nicaragua, la isla de Roatán, etcétera, etcétera, demostraron sus altas dotes de estratega, que de hecho habría supuesto, de no cumplirse los objetivos que se había marcado, un extraordinario problema al ser conquistadas aquellas provincias centrales por los ingleses. Más tarde, manifestó sus cualidades como gobernante al ser nombrado en 1782 virrey de México, desarrollando un extraordinario trabajo en el poco tiempo en el que desempeñó aquel mandato hasta su muerte, acaecida el 3 de octubre de 1784. Matías fue enterrado en la iglesia de San Fernando de la Ciudad de México. Carlos III apreció tanto su labor como militar y gobernante que le otorgó la dispensa del juicio de residencia al que estaban obligados todos los cargos públicos cuando cesaban. Ahí queda eso. Miguel de Gálvez nació en Macharavilla el 30 de noviembre de 1725. Era el tercer hijo de la familia. Al igual que sus hermanos, pasó su niñez en el pueblo. Cursó más tarde estudios de Derecho en las universidades de Alcalá primero y Salamanca más tarde. Nombrado por el rey auditor de guerra en Orán y luego en Cataluña, inició
inició una brillante carrera de jurista primero y diplomático después al servicio de la corona. Desempeñó notables empleos y obligaciones, siendo directamente responsable de la creación del Montepío de Cosecheros, una corporación importante, muy importante, destinada a evitar los abusos de los consignatarios extranjeros que se enriquecían a costa de los pobres agricultores. En la documentación aparecen como cónsules extranjeros, efectivamente unos intermediarios. Por decirles ustedes un dato, no nos podemos extender. En este tiempo había en Málaga 42 compañías dedicadas al comercio. De ellas, solo 12 ya eran francesas. El resto, belgas, de Génova, etc. Todo esto actuaba finalmente en contra de los pobres agricultores por el tema del monopolio. La ciudad agradeció esta y otras contribuciones nombrándole a él y a su hermano José, capitulares vivos de su ayuntamiento, es decir, vitalicios. Además, encargaron al pintor Joaquín Iza un óleo conmemorativo de una efemérides, la de Montepío, que tanto habría de contribuir en el desarrollo económico malagueño. Este es el boceto, el cuadro está muy cerca. Protegieron además a sus obras públicas en general y a las de su puerto en particular, sin olvidar que el nacimiento de nuestra singular Alameda se produjo bajo el ilustrado gobierno de José y de Miguel de Galve, y ambos también mucho tuvieron que ver en la aprobación de la construcción de la aduana, cuyo proyecto fue aprobado por el rey a los pocos días del fallecimiento del marqués de Sonora. Impulsó junto a sus hermanos el desarrollo de Mascarillaya por la creación de la Real Fábrica de Naipe, fomentaron la agricultura y fundaron una escuela, abastecimiento de agua y la reedificación de la iglesia de San Jacinto. Miguel, tras ser elegido caballero de la Real Orden de Carlos III, al igual que sus hermanos, recibió el nombramiento de ministro plenipotenciario en Prusia en 1786 y en Rusia 2 años después. Como diplomático, desarrolló una extraordinaria labor participando activamente como intermediario en las negociaciones de paz de Rusia con Suecia y el Imperio Otomano. Allí realizó un trabajo casi de espionaje a favor de España, lógicamente al indagar sobre las pretensiones que el Imperio ruso tenía sobre los territorios españoles de la Alta California al sur de Alaska, península entonces en poder del Imperio. Es curioso, no nos podemos extender, pero en el Archivo Histórico Nacional aparece una cantidad de documentación en clave, mediante numeraciones. Son unas claves muy primitivas. Pero ya estas eran las cartas que mandaba Miguel de Galve a su hermano José, en clave. Uno la ve y esto que es aquí que dice. Terminó sus días lejos de España, la ciudad de Gotha, un caluroso mes de junio de 1792, cuando regresaba a nuestro país para restablecerse de una penosa enfermedad. Antonio de Galvez y Gallardo fue sin duda la personalidad menos relevante y más controvertida de todos los hermanos. Ocupó cargos menores y siempre estuvo a la sombra de José, al que en no pocas ocasiones demostró su agradecimiento. Ingresó en el ejército realizando una carrera militar en nada comparable a la de otros miembros de la familia. No obstante, llegó a coronel ad honorem, muy posiblemente por los indudables apoyos fraternos. La proximidad del puerto de Málaga a las costas norteafricanas, junto a los periódicos conflictos con el sultán marroquí y los habituales asaltos de piratas y corsarios dificultaban extraordinariamente la navegación. Antonio de Galvez fue partícipe involuntario de estos problemas cuando apresaron la nave que se dirigía a Canarias, en la que viajaba, y le llevaron preso a Salé, una base pirata, dando lugar a un curioso episodio al atribuirse a Antonio de Galvez funciones diplomáticas que evidentemente no tenía acerca del sultán marroquí. Cuando regresó a la corte fue nombrado comandante general de rentas y hacienda de Cádiz. El óbito de Antonio de Galvez se produjo en 1792. Había pedido, por cierto, ser inhumado en el convento de San Luis del Real en Málaga. Era un convento que, saben ustedes, estaba situado en la plaza de San Francisco, un convento enorme. Llegaba carretería
Por supuesto, el cinturón de muralla estaba en la Málaga exterior, de caballería y hasta prácticamente lo que hoy es el Molinillo, hasta que fue, lógicamente, con las desamortizaciones se fue perdiendo. El vídeo sería enterrado allí, en ese convento franciscano, lo que finalmente no se produjo al fallecer la capital de España. Y no se produjo porque la muerte es caprichosa. Sus últimos días los pasó alojado en la casa de un amigo, José de Medina, que tenía una casa en la madrileña calle del Reloj. Falleció el 29 de diciembre y fue enterrado en la parroquia de San Martín. Bueno, les cuento como anécdota que yo anduve varias mañanas buscando la parroquia de San Martín para encontrar la parroquia de San Martín y buscar la tumba de don Antonio. Le digo, hago una foto y esto es un puntazo. La parroquia de San Martín no aparecía. Hasta que consultando la cartografía madrileña me doy cuenta de que cuando llega José Bonaparte se dedicó a hacer plazas y cogió el trozo donde estaba la iglesia de San Martín, hoy en la iglesia de San Martín, pero es otra, y lo echó abajo. Claro, por eso no aparecía la iglesia de San Martín y por eso no aparecía la tumba de don Antonio. Así que estuve varios días buscando una tumba que no existía en Madrid. En fin, después tuve que ir al psicólogo porque aquello no era para menos. Con él desaparecía el más controvertido de los cuatro hermanos Gálvez, los cuales alcanzaron, bajo el ilustrado reinado de Carlos III, las mayores responsabilidades en la gestión del Estado. No queremos terminar este breve recorrido por la familia Gálvez sin mencionar a María Rosa, una persona singular, pionera en su tiempo y valiente transgresora de los rígidos esquemas de una sociedad, la de entonces, que no marcaba a la mujer más futuro que la vicaría o el convento. Nació en Málaga en 1768 y fue la hija adoptiva, no tenemos tiempo de abundar más, de Antonio de Gálvez. Desarrolló una extraordinaria pasión por la literatura y el teatro, escribiendo varias obras de no escaso mérito. Se casó con el capitán de milicias, José Cabrera, un matrimonio que acabó fracasando. Marchó a Madrid, donde sus familiares la vieron el círculo de la corte, entablando amistad nada más y nada menos que con el famoso Godoy, que ejerció de mecenas. Tampoco podemos seguir abundando en el asunto. Publicando en 1804 3 tomos de su obra poética. Escribió también obras dramáticas, algunas de las cuales llegaron a representarse en la Villa y Corte. Aurora Luque y José Luis Cabrera, entre otros autores, han investigado a esta mujer singular que sin duda fue una adelantada a su tiempo. Falleció en Madrid en 1806 a la edad de 38 años. El recuerdo de los Gálvez se fue desvaneciendo de forma paulatina con el paso del tiempo. El inmenso poder que tuvieron y que sin duda ganaron enemigos poderosos fue relegando al olvido más absoluto la vida y la obra de tan ilustres personajes malagueños, nada más que desaparecieron de la vida pública. Y vamos terminando. Mucho hicieron los Gálvez por su Dios, por su patria y por su rey en aquellas últimas décadas del siglo XVIII. Un tiempo en el que nuestro país se impregnó de ilustración gracias no solo al monarca que gobernó durante 29 años, sino también a unos consejeros que propugnaron con sus políticas avanzadas el desarrollo de España. Gracias a ellos, a lo largo del reinado de Carlos III, los caminos se hicieron más seguros, los puertos más capaces, las ciudades más humanas. Nacieron paseos y alamedas, se edificaron museos y jardines botánicos, se crearon academias, consulados y montevíos, se liberalizó el comercio y se fundaron sociedades económicas de amigos del país, adoptándose en suma medidas que propiciaron la participación de los más preparados en la industria, la economía, la ciencia y la política, independientemente de su cuna y origen. De igual modo, en las provincias americanas se acabó con el desgobierno hasta entonces imperante, consolidándose además las fronteras a lo largo del río Mississippi, gracias a la política emprendida por el monarca y en gran medida a las acertadas actuaciones de la familia Gálvez que hoy nos ocupa. Y quizás
ya que hablamos de Hispanoamérica, conviene mirar atrás, muy atrás, la descomunal huella que dejamos los españoles durante más de 3 siglos en aquellas tierras tan queridas, aún perdura en nuestros días. España construyó ciudades, creó academias, abrió escuelas y universidades. La primera cátedra de medicina en las Indias fue fundada por Carlos I en 1538. Aún antes, Hernán Cortés, tan vilipendiado por algunos ignorantes, construyó a partir de 1521 el Hospital de la Inmaculada Concepción en México y en 1528 el Hospital de San Lázaro. Con los españoles nacieron las primeras imprentas y se publicaron los primeros libros y también los primeros periódicos que en muchos países europeos, y por decirlo de forma suave, eran más bien escasos. La labor evangelizadora y civilizadora de la Iglesia fue enorme, estableciendo mejoras en la agricultura y en la ganadería, prácticamente desconocida en aquellos pueblos. Se navegaron mares, se exploraron tierras, se fijaron fronteras, se crearon misiones, se abrieron caminos, se edificaron astilleros, arsenales, fortificaciones, se construyeron puertos y ciudades. En resumen, con sus luces y sus sombras, España llevó la civilización a unas tierras ignotas y lejanas, y también, conviene no olvidarlo, se llevó una lengua que hoy hablamos casi 600 millones de personas en todo el mundo. La familia Gálvez, oriunda del pueblecito de Mazarradial de la Exarquía malagueña, llegó a desempeñar y alcanzar en aquellos años los más altos cargos de la administración del Estado, a pesar de lo cual nunca olvidaron dónde habían nacido. La historia o la vida, quién sabe, les llevó a escenarios muy alejados y diferentes y no pudieron acabar sus días en la tierra que les vio nacer, tal y como sin duda deseaban. Matías y su hijo Bernardo están enterrados en las hermanas y queridas tierras mexicanas, en la iglesia de San Fernando, Antonio en Madrid, Miguel en Alemania, y solo José volvió, ya fallecido, a sus orígenes, a Charatumbos. En cualquier caso, gracias a ellos, en un pueblo de la Exarquía malagueña queda muy vivo el recuerdo imperecedero de quienes tantos hicieron por su Dios, por su patria y por su rey. Y Bernardo de Gálvez, teniente general de los Reales Ejércitos, héroe de Pensacola, artífice de la independencia de los Estados Unidos y rey de México, y tantas cosas más. Sin duda, una vida extraordinaria, una palpitante historia rescatada de un olvido injustificado e injustificable por mi querido colega Manuel Olmedo y la asociación que preside mi no menos amigo, el coronel Miguel Ángel Gálvez. Y me van a permitir ustedes ahora así que termine con un pensamiento personal. Muy orgullosos debemos sentirnos los españoles por lo que allí dejaron nuestros mayores y por lo que allí hicieron. Porque lo que ellos allí dejaron y por lo que ellos allí hicieron nos han permitido trazar una historia compartida con aquellos pueblos tan queridos. Una historia cuyas páginas, en muchos casos, escribieron los miembros de la familia Gálvez bajo el reinado de un monarca ilustrado, el mejor alcalde de Madrid, llamado Carlos III. Muchas gracias. Muchísimas gracias a esta casa, Seguridad del Povedano. Muchísimas gracias a nuestro querido amigo Manuel López Mezanza, que ha sido uno de los grandes patrocinadores de este libro. Muchísimas gracias a Mariano Vergara, presidente de la Fundación Unicaja. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos los que hoy han querido acompañarnos. Y también no puedo olvidar pues, a mi querido amigo Paco, que bueno, formamos una pareja bien avenida desde hace casi 40 años, aunque a mí no se me notan los 40 años, ¿verdad? A todo esto, Paco, ¿le dijiste 25 minutos? Pues yo entendí 52.
Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos, ¿de acuerdo? Bien. Oyendo hablar un hombre fácil es aceptar dónde vio la luz del sol. Si alaba a Inglaterra, será inglés. Si reniega de Prusia, será francés. Y si habla mal de España, es español. Hasta aquí no llegamos. Es decir, hoy vamos a hablar de España, de una época gloriosa a la que Paco se ha referido y que estuvo liderada por este gran rey de España, Carlos III. Y ahora vamos a hablar de don Bernardo de Gálvez. Como ven aquí, Bernardo de Gálvez y Madrid. Y debajo pone, nace el 25 de julio de 1746. Pues no, Bernardo de Gálvez y Gallardo. Y no nació el día 25 de julio. Si hubiese nacido ese día, lo lógico es que se hubiese llamado Santiago, patrón de España. Y más en aquella época, ¿no? Así que Bernardo de Gálvez y Gallardo. Y nació el 23 de julio. Y lo demuestra este árbol genealógico que se conserva en el Archivo Histórico Nacional, en la que puede verse que es hijo de don Matías de Gálvez y de doña Josefa Gallardo. Nació Bernardo de Gálvez. Pero es que además tenemos la partida del bautismo, que es lo que da fe de quién fue Bernardo de Gálvez y Gallardo, como aquí se puede ver perfectamente. Hijo legítimo de don Matías de Gálvez y de doña Josefa Gallardo, su mujer. Bien, Bernardo de Gálvez aparece en esta magnífica estatua que su majestad el rey don Juan Carlos I regaló a Estados Unidos cuando se cumplieron los 200 años de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. En el diario de Teruel, hace un par de meses, se publica: Bernardo de Gálvez desfiló el 4 de julio junto a Washington, pero aquí no lo conoce nadie. De estas tres líneas, tampoco es cierta la última, porque todos ustedes lo conocen. Pero es que además, Bernardo de Gálvez nunca desfiló junto a Washington. Pero es que además, nunca hubo un desfile de la victoria el 4 de julio. O sea, que en fin, las cosas exigen rigor, como antes ha dicho nuestro querido José María, ¿verdad? Y porque la historia es una ciencia. Y fíjense qué ejemplo. Si nos dan un vaso de H2O, nos tomamos un vaso de agua. Si nos dan un vaso de H2O2, nos dan un vaso de agua oxigenada. Con lo cual podemos tener algún que otro problema, ¿verdad? Rigor. Ese es el concepto fundamental que hemos aplicado, tanto don Francisco como un servidor, a nuestras investigaciones. Y además, acudiendo a las fuentes primarias, a los documentos, a los papeles viejos. Don Bernardo de Gálvez inicia su vida militar al servicio de España, pero en un regimiento francés. Tuvimos la gran suerte de que don José María Espinosa de los Monteros, que dirige el Foro para la Historia Militar de Francia, hubiera conseguido en los archivos militares franceses estos documentos de la época en la que Bernardo de Gálvez estuvo al servicio de Francia. Pero pasó después a un territorio que mide hoy unos 2 millones de kilómetros cuadrados. Echen ustedes la cuenta de los 500 y pico mil que tiene España y es como 4 veces el territorio español. Esto se llamaba las provincias internas y allí va destinado Bernardo de Gálvez, primero como teniente de infantería. ¿Para qué? Para luchar contra los apaches, que eran de una naturaleza extraordinariamente salvaje y hasta sanguinarios. No podemos detenerlos porque son 52, 25 de ellos principales. Este era el uniforme que tenían los soldados presidiales. Como ven, tenían un sombrero muy típicamente andaluz, como ven aquí, y un chaleco que era una especie de lo mismo que utilizan hoy las fuerzas militares o las fuerzas de seguridad para protegerse. Es un chaleco como blindaje. Más luego una lanza, una escopeta, una pistola y demás. Y aquí tienen lo que era un presidio. Entonces se le llamaba presidio a un cuartel fortificado. Hoy el concepto de presidio se atribuye a una prisión, a una cárcel. Pues bien, esto era uno de los presidios, concretamente el de Túbac, una población de la provincia interna. Y aquí tienen
que dice la Wikipedia. ¿Por qué? Porque dicen que los dragones de Cuera eran fuerzas defensivas. Yo creo que todas las fuerzas son defensivas u ofensivas, una cosa y otra. Y es que no existieron los llamados dragones de Cuera. ¿Por qué? Porque eran soldados del regimiento de la corona de Nueva España. Así que no se fíen mucho de la Wikipedia. Y Bernardo de Gálvez, con este documento que tuvimos la inmensa fortuna de tener en nuestras manos en la Biblioteca Nacional de México, pues demuestra que era un hombre ilustrado. Él escribe este documento que es Noticias y Reflexiones de la guerra que se tiene contra los indios apaches. Pero además de Bernardo de Gálvez tenemos de su vida un testigo excepcionalmente importante. Fue el caballero que tenemos a la izquierda, que fue don Francisco de Saavedra. Llegó a ser presidente del gobierno de España cuando los franceses, con una actuación exactamente igual que la que hoy ha hecho Rusia con Ucrania, invadieron España el año 1808. Bien, Saavedra dejó escrito: el 10 de abril de 1775 partí de Ávila en compañía de don Bernardo de Gálvez, capitán del regimiento de Sevilla, con quien tenía yo una gran simpatía. Íbamos a caballo y tuve una marcha muy divertida porque me contó varios pasajes de su vida que era una verdadera novela. Bernardo de Gálvez tenía entonces 28 años y ya su vida era una novela. Ambos, Francisco de Saavedra y Gálvez, fueron a Argel, porque allí hubo una operación española que fue un auténtico desastre. En la milicia, las operaciones conjuntas en las que intervienen dos ejércitos suelen ser extraordinariamente complicadas, y en esta, que estuvo francamente más dirigida por el general O'Reilly, pues fue un desastre. En este desembarco, en el que participó Bernardo de Gálvez, pues resultó gravísimamente herido. Y Saavedra vuelve a recordarnos el encuentro que tuvo con él. Llegó al puerto de Santa María mi amigo don Bernardo de Gálvez para acabarse de curar una pierna herida en Argel y descuidada. Fue un disparo de fusil que le atravesó el muslo izquierdo. Allí compuso la tonadilla de la expedición. Era hombre de mucha habilidad para todo y de gusto muy especial para la música. Este es un documento importantísimo porque nos permite conocer que Bernardo de Gálvez era una persona dotada de unos dones impresionantes. Pero el día 4 de julio del año 1776 se produce un hecho absolutamente histórico en la historia de la humanidad. Todos los hombres son creados iguales. Son dotados por el Creador de ciertos derechos inalienables, entre estos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Así se dice en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Y ahora recurrimos a un norteamericano de California que vino a España con 16 años y murió en España con 92 porque de aquí no quiso irse en su vida. La ayuda española a la independencia norteamericana fue vital para el éxito, no solo por los recursos logísticos que aportó o que permitió que los americanos recibieran, sino también por sus acciones militares y navales. Este auxilio hizo posible el nacimiento de la extraordinaria nación en la que Estados Unidos llegó a convertirse. Insisto, esto lo escribió el año 92 Eric Berman, un gran norteamericano. Bien, en esa guerra a la que se ha referido antes Eric Berman, tenemos el inmenso teatro de operaciones. América del Norte, las 13 colonias, que fueron las que declararon su independencia, Florida, que era española pero que la perdimos, el mapa de España dentro de lo que es el Golfo de México, para que puedan darse una idea perfecta de la inmensidad del territorio norteamericano, de Norteamérica, y también lo que era la Nueva España, con la Alta y la Baja California, que todos estos fueron los dominios españoles en el nuevo continente. Y Bernardo de Gálvez, como todos sabemos también, pues fue nombrado gobernador de la provincia
provincia de Luisiana, cuyo escudo vemos ahora. Pero también tenemos la fortuna de que el ejército español nos pudiera fabricar, confeccionar la bandera del Regimiento Fijo de Luisiana, que es el mejor emblema que puede tener la asociación, aparte de la figura de la que tomamos el nombre. Bernardo de Gálvez, cuando estalla la guerra contra los ingleses en 1779, inicia una ofensiva extraordinariamente importante subiendo por el río Mississippi, que viene a tener 2000 y pico de kilómetros de longitud. Ha sido magistralmente dibujada esta marcha de Gálvez en el río Mississippi por el gran pintor Ferrer Dalmau, que lo tenemos aquí recogido. Bernardo de Gálvez inició este ataque haciendo lo que hoy sería un tercio de la legión. 1500 hombres, de los cuales soldados solo había 300. El resto eran voluntarios, milicianos, norteamericanos, ingleses, franceses, hombres libres, esclavos, mestizos, indios, y con eso forma una tropa multiétnica y multidisciplinar, digamos, de 1500 hombres, con los que conquista todos los establecimientos ingleses que hay en el Mississippi. Pero le quedaban dos huesos muy duros de roer. Uno era la movida, que pueden ver aquí, con esta M grande, y el otro era Panzacola. Y digo Panzacola porque es el nombre español. El nombre inglés o norteamericano es Pensacola. Pero a nosotros nos gusta decir Panzacola. Pues bien, en este desembarco para atacar Panzacola se produce lo que suele ocurrirse, como acabamos de decir, en cualquier operación conjunta. Un problema de falta de sintonía entre el jefe de la expedición, que era Bernardo de Gálvez, y el que mandaba la fuerza naval. Tan duro es este encuentro que quedó en gravísimo peligro el éxito de esa expedición, por lo cual Bernardo de Gálvez no tuvo más remedio que hacer lo que dice este relato. Esta bala de A32 que le envío es de la que reparte el fuerte de la entrada. Yo voy delante con el Galveston para quitarle el miedo. Y gracias a este gesto de gallardía, aquí tenemos el bergantín Galveston, que fue un buque que le regalaron los norteamericanos, patriotas, a Bernardo de Gálvez, pues él atravesó el estrecho de Panzacola siguiendo el rumbo que está aquí dibujado en color azul. Y ese rumbo estaba a tiro de cañón del fuerte de Barrancas Coloradas, que es el que está dibujado ahí arriba en color rojo. Aquello fue una hazaña impresionante, a la que luego nos referiremos, pero aquella hazaña fue la que permitió que Bernardo de Gálvez iniciara el asedio contra Panzacola. Y también de los pintores, de los pinceles del pintor Ferrer Dalmau, pues este maravilloso cuadro que se puede ver en el Museo del Ejército en Toledo, en el que aparece Bernardo de Gálvez con sus tropas en una trinchera, y el cuadro se titula Por España y por el Rey. Terminada con enorme éxito la conquista de Panzacola, el pueblo de Luisiana le envió a Carlos III este documento en francés, que dice Sire, señor. Y lo que viene a decir es que don Bernardo de Gálvez ha hecho una labor tan extraordinariamente importante que le solicita a su majestad el rey, que le conceda un título nobiliario, concretamente el título de conde de Gálvez. Y el rey Carlos III se lo concedió. Y aquí tienen, en la zona de la izquierda, este dibujo que se conserva en Nueva Orleans, en Luisiana, y a mano derecha el detalle que tuvo su majestad el rey de querer que Bernardo de Gálvez apareciera en su blasón, subido en el buque, en el bergantín Galveston, y este dibujo es la ampliación de este otro. ¿De acuerdo? Y aquí tienen la ampliación. Bernardo de Gálvez aparece en la cordilla del buque con la espada en la mano a bordo del Galveston. Curiosamente, el Galveston llegó un momento en el que se deshacía por viejo, y Bernardo de Gálvez encargó
que se le construyera uno exactamente igual, y así se hizo. Se hizo en Nueva York. Gracias a una de las hijas de la Revolución Americana, pues pudimos conseguir en Nueva York la factura de lo que costó construir esa exacta réplica de Galveston. Costó aproximadamente unos 30 y tantos mil pesos, que era una cantidad muy importante, y nos da además las dimensiones. El Galveston de verdad tenía 30 metros de eslora más otros 6 o 7 de la botavara. Bernardo de Galvez es universalmente conocido hoy gracias a este retrato. Podemos afirmar con muy poco margen de error que lo pintó Mariano Salvador Maella. Este retrato es propiedad de una malagueña, Mirencho de Aya Galvez, hija del capitán Aya. Y en este retrato aparece Bernardo de Galvez con una carta. ¿Qué dice esa carta? Querido hijo Bernardo, la felicidad de tus conquistas se las debes a Dios y tus adelantamientos al rey. Sé pues agradecido a ambas majestades para contar con la bendición de tu amante padre, Matías de Galvez. Eso es una muestra de lo que fueron el padre y el hijo y los miembros de la familia Galvez. El sol triunfante. ¿Por qué? Porque Bernardo de Galvez, terminada la guerra, es nombrado virrey de México, que era el destino más soñado de cualquier español de la época. Él llega a México, entra en la ciudad en un espectáculo impresionante, con un clamor popular extraordinario, y va acompañado de su esposa Felicita de Saint-Martin, que contrajeron matrimonio en Nueva Orleans. Esto es una carta de Bernardo de Galvez que es interesantísima. Se escribió en México el 3 de agosto de 1786. Yo espero, decía Bernardo, espero volver a ser padre dentro de pocos meses, porque mi mujer ha engordado mucho de la barriga. La mía, la barriga suya, ha andado de mala data en el mes anterior, en que un maldito ataque de diarrea me trajo al retortero por algunos días. En ello padecí bastante, pero ya disipada la borrasca, voy ganando el terreno perdido. ¿Y por qué? Bernardo de Galvez, a consecuencia de una enfermedad intestinal que contrajo con toda seguridad bebiendo agua del río Mississippi, pues ingirió un bacilo intestinal. Él murió en México el 30 de noviembre de 1786 y durante los últimos 9 años de su vida fue un enfermo crónico, lo cual no le impidió desarrollar su trayectoria vital, sobreponiéndose siempre a su dura enfermedad. Bernardo de Galvez muere con 40 años, en la flor de su vida. Aquí tienen uno de los 21 libros que se publicaron en México para demostrar el sentimiento que causó su fallecimiento. Y en este punto podríamos pensar, se ha muerto don Bernardo, hemos terminado. Hemos terminado con nuestro deber de Paco y de un servidor. Pero la vida trae sorpresas que son absolutamente inesperadas. Verán, esto es un legajo del archivo de Indias. Dentro del legajo pues puede haber por 1000 documentos, o 1500, o 2000. Y entonces uno va allí, se sienta, coge el legajo y empieza a ver papeles. Y un día nos encontramos esta carta, escrita en francés. Y esta carta lo que viene a decir resumidamente es que hay un señor patriota norteamericano, cuyo nombre es Oliver Pollock, que le dice a Bernardo de Galvez: es usted tan bueno, tan bueno, tan bueno, que déjeme que yo le envíe un pito, que le haga un retrato, que llevaré al Congreso de los Estados Unidos para que allí quede colgado. Bueno, enorme sorpresa, ¿verdad? ¿Y qué pasa después? Pues que 2 años y medio después nos encontramos en los archivos nacionales de Estados Unidos este otro documento, que está firmado en Filadelfia el 9 de mayo de 1783. Y en este documento, Elías Boudinot, presidente del Congreso,
dice a Oliver Polo: he recibido el retrato y va a quedar colgado aquí. Bueno, pues no sabemos nada de ese retrato. Lo publicamos, como dice mi querido Mariano, al cual no le he agradecido sus cariñosísimas palabras. Pero en fin, yo creo que tanto Paco como él lo que encierran es, en el fondo, un sentimiento de envidia, porque no son capaces de tomarse algo más que usted, o a las 10 de la mañana. Ese es su problema. En fin, la mejor revista del mundo, que tengo la suerte la fortuna, gracias a Dios, de poder dirigir, pues publicamos estos documentos que han visto ustedes. ¿Ven? El año 2010 pasó el 11, pasó el 12, y el año 2013, 3 años después, pues resulta que nosotros, en vez de tener nuestro lema, yo solo, ¿verdad?, que era el lema de don Bernardo de Galvez, estuvimos a punto de cambiarlo. Nosotros solos, estábamos solos. Pero resulta que en el archivo histórico del Ayuntamiento de Madrid aparece un entremés escrito por Bernardo de Galvez Gallardo cuando tenía 20 añitos. Traemos este entremés a Málaga. Nuestro querido presidente habla con un señor que está aquí, que tiene una cámara, que dice que hace vídeos, luego sale, se llama Eduardo Nieto, que así, ustedes me entienden, ¿no? Pues Eduardo Nieto estrena en Málaga este entremés 2 siglos y medio después de haber sido escrito. Y de este estreno, que publicó el Diario Sur, acertadamente, pues resulta, esto tiene todo el encanto del mundo. El entremés se estrena en Málaga. El Diario Sur lo ve una señora de Ferrol. Esta señora se lo envía por internet a su niña, que se llama Teresa, y vive en Washington. Y la niña, a los 2 días, me envía un correo diciendo: si es verdad lo que usted dice, voy a buscar en el Capitolio a ver dónde está el retrato. Y lo buscó, pero no lo encontró. Y por eso, nuestro presidente, con la extraordinaria ayuda de un periodista que tenemos por aquí hoy, Alfonso Vázquez, querido amigo, pues tuvieron la enorme suerte de hablar con este pintor, que es Carlos Monserrate, que pintó una copia exacta del retrato de Bernardo de Galvez. Y esto es la foto de nuestro presidente hablando con Carlos en su estudio. Y este retrato de Bernardo de Galvez pues lo enviamos a Washington, y allí lo llevó a Washington Elías de Todo, que aparece aquí. Y Elías de Todo, en nombre de nuestra asociación, se lo entregó a Teresa Valcárcel, que es la que tenemos aquí en pantalla, en presencia del senador Menéndez, que se portó extraordinariamente bien, porque gracias a él y a Teresa y al apoyo de 4.300.000 personas, este retrato se colgó. Tan extraordinario fue el episodio que fue portada del, dicen, más importante periódico del mundo, el Washington Post, ¿verdad? Y aquí quieren a Teresa con el retrato. Y sus majestades, los reyes, don Felipe VI y doña Sofía, fueron a Washington y evidentemente se retrataron ante el retrato de Bernardo de Galvez. Pero hay más, su majestad el rey, don Felipe VI, tuvo el gran detallazo de recibirnos en audiencia para manifestar su agradecimiento por la labor que estábamos realizando. Una labor que no tiene otra explicación que el intentar cumplir con un deber voluntariamente asumido, como es el caso de quienes formamos parte de la Asociación Bernardo de Galvez, ya fundación, como bien ha dicho Mariano, y con la extraordinaria ayuda de las instituciones malagueñas. Bernardo de Galvez está en los cielos, físicamente, porque gracias a Elías de Todo, que aparece con Víctor González, hay un avión que se llama Bernardo de Galvez, de Air Europa, que acaba de ser comprada por Iberia. Y al gran escultor Jaime Pimentel y, por supuesto, al alcalde de Málaga, le debemos que hoy Málaga tenga un gran monumento dedicado a los Galvez. Y aparte de eso, en la Embajada de España en Washington está una réplica de una estatua hecha por Salvador Amaya. Y aquí aparece nuestro embajador en Washington, Santiago Cabanas, que le está entregando en ese momento, al que le está entregando en ese momento Teresa Valcárcel,
el libro que hoy estamos presentando aquí. La foto es de hace 4 días, porque llevar un libro a Washington cuesta lo que no está escrito, para que vamos a hablar. Y aquí tenemos pues, al presidente Salado, porque gracias a la Diputación de Málaga, hoy dignísimamente representada por nuestro querido don Manuel López Mestanza, pues en el 23 de julio del pasado año le entregó a Bernardo de Gálvez el título de hijo predilecto de la provincia de Málaga. Y con ese motivo, pues el gran pintor Raúl Berzosa hizo esta nueva versión del rostro de Bernardo de Gálvez. Y hablando de pintores, pues tenemos que dar también la primicia de que hemos localizado hace ya 3 años en Nueva York este magnífico retrato, propiedad de un norteamericano, Terry Wallace, que es el retrato de Bernardo de Gálvez cuando tenía 20 añitos. Y estamos a ver si es posible conseguir que este retrato termine en Málaga, en el Centro de Estudios Bernardo de Gálvez, que es una magnífica iniciativa de Elías Mendoza y de la Diputación de Málaga, que esperemos ver pronto hecha realidad. Y bueno, hablando de artistas, pues no podemos olvidar a otro artista que también hoy está con nosotros, Juan Vega. Aquí lo tenemos, el mejor escultor que hay hoy en Málaga, según nuestra opinión, y que está haciendo, que tiene ya prácticamente a punto de terminar, es decir, pasado mañana, la gran estatua de Bernardo de Gálvez, que la vamos a colocar, si Dios quiere, en Madrid, con la ayuda de todos vosotros. Pero aquí tenemos el Premio Planeta de este año pasado, Luz Basa, y el Premio Planeta se titula Lejos de Luisiana, porque es una maravillosa novela en la que si Bernardo de Gálvez no es el personaje, es porque según Luz tiene tanta categoría que si ella lo llega a poner como personaje, lo hubiera desmerecido. Por eso, el protagonista de esta maravillosa novela es el que aparece aquí, Iscate. Es un Sius, de una tribu Sius, que aparece su nombre en este pacto que Bernardo de Gálvez firma por los indios, porque España no masacró nunca a los indios, a los indígenas. España pactó con ellos. Y así es como se creó la hispanidad. Y estamos acabando. 100.000 soldados y marinos españoles contribuyeron con su sudor o con su sangre a la guerra, en la guerra contra el Reino Unido y por el triunfo de la Revolución Americana. Bernardo de Gálvez es un héroe de España. Su retrato cuelga en el Capitolio de Washington, pero también es ciudadano honorario porque fue una iniciativa que nació en Estados Unidos y que pudo aprobarse por el presidente Obama pocos días después, 11 días después, de que su retrato quedara colgado en el Capitolio. Luchamos por recuperar a Bernardo de Gálvez. Es nuestro deber, porque luchar por el pasado es luchar por el futuro. Y estas son palabras de otra gran malagueña, María Elvira Roca Barea. Una nación se revela no solo por los hombres que produce, sino también por los hombres que honra. Y eso es lo que hoy estamos haciendo aquí todos. Pablo Picasso es un malagueño universal, reconocido. Bernardo de Gálvez también lo será, con vuestra ayuda. Muchas gracias.